tardes, querido tutor. Me presento, soy el estudiante Rubén Darío Ordóñez, estudiante de contratación pública y privada. Vamos a hablar sobre las diferencias entre contrato público y privado. Pero anterior a eso, pues debemos definir qué es un contrato. De acuerdo al artículo 1496 del Código Civil colombiano, se estipula lo siguiente: es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. La diferencia entre el contrato público y privado, pues en Colombia hay dos tipos de contratos existentes y bastante amplios, como lo son la contratación privada, donde el contrato celebrado pues se lleva entre dos personas naturales o jurídicas y ambas partes se obligan unas frente a otras para hacer algún servicio. De acuerdo a lo estipulado en la ley 84 de 1873, mientras que el contrato público es aquel donde las partes interesadas son personas naturales o jurídicas. Sus contratos serán básicamente dirigidos o presentados por el Estado y estos serán seleccionados mediante las diferentes modalidades. Una de ellas, pues, como ejemplo, es el aplicativo donde se publican SECOP2, que cualquier persona natural o jurídica puede revisarlo en los medios tecnológicos y están abiertos para el público. Por otro lado, podríamos mencionar que los principios del contrato público son el principio de la transparencia, economía, responsabilidad, entre otros. Y por su parte, el contrato privado son principios de la buena fe, consensualidad de la costumbre, entre otros, como se pueden definir. Cada contrato cuenta con distintos tipos, como lo es el contrato público. Uno de ellos es el contrato de consultoría, contrato de comodato, contrato de obra pública, entre otros. Tras el contrato privado en Colombia, el contrato unilateral, contrato bilateral, entre otros. Como anteriormente ya lo habíamos definido, aquí vamos a hablar sobre la diferencia del contrato público y el contrato privado de una manera más desglosada. Contrato público se lleva a cabo, se celebra entre una persona natural o jurídica y el Estado. En cambio, el contrato privado, ese tipo de contrato se celebra entre las dos personas naturales o jurídicas. Contrato público, otra de las diferencias. El propósito de este contrato es el beneficio de la comunidad, que alguna de sus obras o proyectos que se lleven a cabo beneficie a la sociedad en general. A diferencia del contrato privado, es el beneficio netamente de las empresas o de los particulares. El contrato público, otra de las diferencias, podemos, como ya anteriormente lo habíamos manifestado, se suben a un aplicativo que se llama SECOP2. Este aplicativo no es de suma reserva para el público. Cualquier persona natural o jurídica puede ingresar al sistema y verificar los contratos que llevan a nivel departamental, municipal y las respectivas gobernaciones. A diferencia del contrato privado, se realiza con las partes directamente interesadas o sus respectivos empresarios. Partes del contrato público y privado. Primero tenemos que definir, como ya lo habíamos manifestado en el Código Civil colombiano, en el artículo 1405, habla sobre lo que es un contrato o convención. Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar o hacer o no hacer alguna cosa. En el contrato privado se entiende que las partes del contrato pueden ser personas naturales o jurídicas. El contrato público, por el contrario, prima el interés general, o sea, sobre el beneficio que se tiene que llevar a cabo por parte de la comunidad, a la comunidad. Principios del contrato público y privado. Principio de transparencia.
principio de la economía, principio de responsabilidad, principio de planeación, principio de la selección objetiva, principio de publicidad, principio del debido proceso, principio de imparcialidad, principio de contratación estatal. No los desglosamos de tal manera, pues ya hemos hablado un poco sobre cada una de las características que tienen estos contratos. El contrato público son los contratos de obras públicas, contratos de concesión de servicios, contratos de suministros, contrato de servicios y contratos mixtos. Estos se dan, pues como ya lo dice la palabra, por las entidades del Estado, por las entidades que son supervisadas por todas los garantes que tienen que prevalecer los principios de la comunidad, los derechos. El contrato privado, podemos observar pues los contratos privados que se dan son los contratos unilaterales, contrato bilateral, oneroso, gratuito, conmutativo, aleatorio, oneroso. Son los que se dan en los contratos privados y más discriminadamente. Las responsabilidades, pues, por el incumplimiento del contrato de los contratos públicos y privados son los siguientes. El incumplimiento del contrato es donde el contrato realizado con anterioridad no es respetado y la parte que pide que se declare el incumplimiento debe demostrar que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte. La imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al contratista al incumplimiento de sus obligaciones mediante imposición de una sanción de tipo pecuniario, en caso de mora o incumplimiento. Contrato privado, pues en el artículo 1546 del Código Civil manifiesta que en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá que el otro contratante pedir a su arbitrario a la resolución o el incumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Como lo podemos ver, pues estas son las responsabilidades que tenemos al contratar, así sea con el Estado, contratar de manera particular, ya que esto que nos da a entender que nos lleva a la obligación total de dar cumplimiento a los contratos, a no ser que se presenten ciertas situaciones o casos fortuitos que nos lleven al incumplimiento, obviamente argumentado, de los contratos. Eso sería todo, señor tutor. Muchísimas gracias. Agradezco su atención y espero sea de su agrado la exposición realizada en la tarde de hoy. Muchas gracias.